todo comienza una apacible noche en la residencia de los Shelton, donde se nos presenta a Clyde, un ingeniero que observa con admiración el hermoso collar que su pequeña hija está confeccionando para su madre. En ese momento, Clyde escucha que alguien llama a la puerta y al abrirla, es brutalmente atacado por dos hombres, Ames y Darby. Este último lo inmoviliza con violencia mientras su cómplice se dedica exclusivamente a robar. Sin embargo, Darby no se contenta con herir únicamente a Clyde. Su crueldad se extiende también hacia su esposa, a quien agrede de manera despiadada frente a su marido, y acto seguido dirige su atención hacia la hija de ambos. Transcurrido algún tiempo, la escena cambia para presentarnos al abogado Nick Rice, un hombre de reputación intachable y reconocido por su confiabilidad en el ámbito profesional. Durante una conversación con un colega, se nos revela que Nick ha sido convocado por Jonas Cantrell para discutir el caso de la familia Shelton. Nick, consciente de la complejidad del caso, decide priorizar la posibilidad de hacer justicia, aunque sea parcialmente, sobre el riesgo de perderlo todo, incluida su prestigiosa reputación. Sin embargo, la situación es más delicada de lo que parece, ya que una niña perdió la vida durante aquel trágico suceso. Clyde, profundamente afectado, acude a la oficina de Nick para dialogar sobre los avances en la investigación. Los atacantes han sido capturados y se ha logrado que Darby coopere mostrando disposición para testificar en contra de Ames, lo que podría llevar a este último a enfrentar la pena de muerte. No obstante, Darby, al declararse culpable, podría recibir una condena de tan solo 5 años. Este giro es incomprensible para Clyde, quien sabe con certeza que Darby fue el responsable directo de la muerte de su esposa e hija. Aunque Clyde está seguro de lo que presenció aquella noche, el hecho de haberse desmayado durante el ataque debilita su testimonio ante el jurado, lo que podría poner en riesgo todo el caso y hacer que el esfuerzo invertido hasta ese momento resulte en vano. Desesperado, Clyde ruega entre lágrimas a Nick que no acepte tal acuerdo con Darby. Sin embargo, Nick le explica que las pruebas forenses no son lo suficientemente sólidas y que ya ha cerrado el trato, justificando su decisión con el argumento de que así es como opera la justicia en el mundo moderno. No se trata de lo que uno sabe, sino de lo que se puede probar en un tribunal. Tal como se anticipó, el juicio concluye con Darby recibiendo una sentencia de apenas unos pocos años de prisión. A la salida del tribunal, Nick es abordado por periodistas que buscan una exclusiva, cuando Darby se le acerca para expresarle su gratitud y recordarle lo bien que funciona el sistema judicial. A lo lejos, Nick observa cómo Clyde lo mira, completamente devastado por la injusticia con el caso de su familia. 10 años después, la vida de Nick ha cambiado significativamente. Ahora ha formado una familia con su esposa Kelly. En una conversación, ella le recuerda la presentación musical de su hija Denise. Sin embargo, Nick responde que no podrá asistir debido a sus compromisos laborales, lo que provoca la desaprobación de Kelly, quien le reprocha el hecho de que nunca ha estado presente en los eventos importantes de su hija. Posteriormente, él y sus colegas son testigos de la ejecución de Ames, mientras que en otro lugar, Denise participa en su presentación escolar. Ames, en sus últimos momentos, se despide del mundo jurando ante Dios que están a punto de ejecutar al hombre equivocado, afirmando que no hizo daño a nadie. Sin embargo, lo que debía ser un proceso tranquilo y sin dolor se convierte en una muerte inesperadamente agonizante. Al finalizar la ejecución, todos coinciden en que la inyección letal fue saboteada, ya que está diseñada para ser un proceso indoloro. Se exige una lista de todas las personas que tuvieron acceso al área de la ejecución y le muestran a Nick un recipiente utilizado durante el procedimiento, el cual tiene grabado un mensaje que había sido repetido por Darby en varias ocasiones, lo que inmediatamente lo convierte en el principal sospechoso. El detective Dunnigan revisa el historial criminal de Darby, quien, después de cumplir 3 años en prisión, vive en su casa, burlándose de la dolorosa muerte de su antiguo compañero. Sin embargo, de repente recibe una llamada de una voz irreconocible que le informa que está siendo vigilado. La voz le advierte que la policía está a punto de interceptarlo, lo que provoca que Darby huya. Alejándose de sus sustancias caseras, corre por los techos congelados mientras sigue las órdenes de alguien que parece querer mantenerlo con vida y lejos de la cárcel. Darby se sube a un coche donde un oficial está inconsciente, lo despierta para que lo aleje del lugar, pero cuando intenta deshacerse del policía, recibe otra llamada de su ángel guardián, quien, revelándose como Clyde disfrazado, le recuerda que le arrebató a su familia. Darby descubre que su arma está descargada y Clyde revela que le ha inyectado una sustancia paralizante que no afecta los nervios, lo que significa que seguirá siendo capaz de sentir todo el dolor. Más tarde, Clyde encadena a Darby a una camilla, asegurándose de mantenerlo con vida a toda costa, ya que planea retenerlo por mucho tiempo. Le inyecta adrenalina para que no pierda la conciencia y le explica en detalle todo lo que hará para recordarle que no se puede luchar contra el destino. Clyde se muestra ansioso por vengar a su familia, filmando cada paso de la tortura meticulosamente planeada. A la mañana siguiente, nuestro protagonista deja en libertad al oficial al que había robado la patrulla y abandona el lugar sin más. Simultáneamente, Nick y Sarah revisan los archivos del caso Darby. Nick, convencido de que Darby no fue el responsable de la muerte de Ames, dado que el crimen fue premeditado, sospecha que están buscando a la persona equivocada. En ese preciso momento recibe una llamada de Dunnigan informándole que han encontrado a su principal sospechoso. Cuando se reúnen, descubren las inhumanas condiciones en las que fue
fue hallado el cuerpo de Darby. Saben que el depósito donde fue encontrado pertenece a Clyde Shelton, por lo que deciden proceder con su captura. Sin embargo, Clyde, consciente de lo que se avecina, permanece en su casa, sin ofrecer resistencia al arresto. Al registrar su hogar, encuentran libros de leyes y recortes relacionados con la injusticia que sufrió su familia hace 10 años. Por otro lado, Denise recibe un paquete que ella cree contiene la grabación de su presentación escolar. Sin embargo, al abrirlo, se encuentra con las perturbadoras imágenes de la tortura de Darby. Mientras tanto, Nick se prepara para interrogar a Clyde. Con una maniobra intencional corta la electricidad de la sala de interrogatorios, con el objetivo de ganar la confianza de Clyde al hacer que su conversación parezca confidencial. Primeramente lo felicita por haber eliminado a individuos despreciables como Darby y Ames, mencionando que él también es padre de una niña. Tras este acercamiento inicial, Nick comienza el interrogatorio de manera formal. Clyde rechaza la asistencia de un abogado y, al ser cuestionado sobre si eliminó a los dos criminales, responde que eso era lo que deseaba, ya que ellos destruyeron su familia. Al finalizar la entrevista, Clyde da respuestas ingeniosas y le sugiere a Nick cancelar sus compromisos personales, pues estará ocupado durante el resto de la semana. Nick le recuerda que su confesión ha sido grabada y cree que con eso podrá frustrar los planes de Clyde. Sin embargo, nuestro protagonista repasa sus respuestas y señala que en ningún momento se incriminó, sino que simplemente expresó los deseos de un padre consumido por el rencor hacia los asesinos de su esposa e hija. Nick, de manera directa, le dice a Clyde que todos saben que él es el responsable de las muertes de Darby y Ames. Clyde, en respuesta, cita las propias palabras de Nick: no se trata de lo que sepas, sino de lo que puedas demostrar ante la corte. Además, señala que el cuerpo fue encontrado en una de sus numerosas propiedades, específicamente en un depósito abandonado al que cualquier otra persona podría haber tenido acceso. Incluso sugiere la posibilidad de que se intentara inculparlo mediante la colocación de sustancias ilícitas, las mismas que Darby solía consumir. Nick, en un intento de confrontar a Clyde, le menciona que ha llenado la cárcel con personas que creyeron ser más inteligentes que él. No obstante, Clyde se muestra completamente seguro de que sin pruebas concretas no hay manera de acusarlo, cuestionando incluso la razón de su conversación. Finalmente, Nick va al grano y le pregunta directamente qué es lo que quiere, recordándole que está acostumbrado a negociar con asesinos y que le ofrece la oportunidad de hacer un trato. La única petición de Clyde es una cama cómoda. Todos en la sala se ríen de su solicitud y Nick le responde que no hace tratos con delincuentes dentro de prisión. Sin embargo, Clyde insiste, argumentando que no podrá concentrarse hasta tener su cama terapéutica duxiana, ya que esa es la única manera en que podría dar una confesión sólida e interesante. Su petición es recibida con burlas y negativas. Al salir de la sala, Cantrell pregunta a Nick por qué se negó a conceder la solicitud. Nick responde que Shelton no tiene ni la autoridad ni la posición para solicitar algo y que simplemente está jugando con ellos. Cantrell sugiere que jueguen el mismo juego. En ese preciso momento, Dunnigan se acerca para informarle a Nick que tiene una llamada, ya que su teléfono parece estar apagado. Se trata de Kelly, su esposa, quien, visiblemente perturbada, intenta explicarle las horribles imágenes que ha visto en el video que llegó a casa. Al principio, Nick le dice que no puede ir, pero al notar la desesperación en la voz de su esposa, le asegura que llegará lo más pronto que su trabajo le permita. Al finalizar la llamada, Nick expresa su indignación por la perturbadora correspondencia que Clyde envió a su hogar, destacando su enojo al saber que su hija la vio. Aunque no pueden utilizar la grabación como prueba en su contra debido a que no se muestra el rostro del hombre, los superiores presionan al abogado para que negocie con Clyde. Posteriormente, observamos a dos oficiales trasladando a la celda de Shelton la cama que había solicitado. Clyde menciona que sufre de problemas de espalda, pero se avecinan problemas aún mayores, ya que se le otorga un privilegio del que el resto de los presos carece. En otro momento, Sarah informa a Nick que ha encontrado poca información sobre Clyde Shelton. Lo único relevante son algunos contratos vinculados al Departamento de Defensa y la compra de diversas propiedades alejadas de la ciudad, las cuales fueron transferidas a compañías en Panamá. Ante esta revelación, Nick ordena investigar sus bienes en el extranjero para descubrir qué podría estar ocultando. Más tarde, Nick llega a casa y se le ve acostando a su hija. Intenta calmar a su esposa, explicándole que le dijo a Denise que el video que vio era parte de una película de terror que no debería haber visto, asegurándole también que él está bien. Durante el juicio de Shelton, Nick Rice considera apropiado que se le niegue el derecho a una fianza. Dado que Clyde no cuenta con un abogado, se le pregunta directamente su opinión. Clyde responde que es un simple ciudadano respetuoso de la ley que enfrenta su primer delito y que la fiscalía aún no ha presentado ninguna prueba concreta en su contra. Por lo tanto, si el Estado no proporciona evidencia incriminatoria, sería constitucionalmente inaceptable retenerlo sin derecho a fianza. Además, recuerda que la violación de este derecho conlleva sanciones severas. La jueza Laura se muestra de acuerdo con su argumentación y Nick nota que Clyde ha pasado tiempo estudiando y perfeccionando su conocimiento de las leyes. Nick intenta aprovechar la situación mencionando la confesión que Shelton había acordado dar, pero al no contar con ella, la jueza objeta que no existe evidencia suficiente para mantenerlo detenido. Nick sugiere que no se tome en serio al acusado, pero cuando está a punto de fijar el monto de la fianza, Clyde se burla de que están a punto de dejarlo libre, destacando que esa es la razón
razón por la cual todos están allí. Luego revela que presentó 2 precedentes falsos que fueron aceptados sin cuestionamiento, demostrando la falta de rigor con la que el sistema judicial aborda los casos. Debido a sus comentarios ofensivos sobre el sistema y hacia la jueza, la fianza le es denegada, dejando a Nick desconcertado, pues sabe que este hombre es inteligente y que cada uno de sus movimientos está meticulosamente planeado. En otro momento, Nick se reúne con Shelton para ofrecerle una última oportunidad de decir la verdad. Clyde confiesa ser el autor del video donde tortura a Darby, pero al no ser suficiente comienza a dar detalles específicos sobre las extremidades que arrancó y cómo lo hizo. También revela que logró alterar las inyecciones que acabaron con Ames, cumpliendo así su objetivo. Con la información necesaria en su poder, Nick se prepara para irse, pero Clyde le revela que tiene otra confesión y que está dispuesto a negociar nuevamente. Solicita un buen almuerzo y su iPod a cambio de la vida de Bill Reynolds, el abogado de Darby. Todos en el departamento están haciendo un esfuerzo exhaustivo por localizar a este hombre, quien lleva desaparecido 3 días. A través de las cámaras, Clyde les recuerda su solicitud y les advierte que deben cumplirla exactamente a la 1 de la tarde. Nick, visiblemente ansioso por la hora límite, siente que ahora están completamente a merced del lunático que tienen encerrado. Cuando finalmente le entregan la comida a Clyde, Nick le confiesa que se la dieron 8 minutos tarde. Ahora que Clyde ha conseguido lo que deseaba, le preguntan por el paradero de Reynolds y él les proporciona unas coordenadas. Inmediatamente todos se apresuran a llegar al lugar indicado, mientras Clyde comparte su comida con su compañero de celda. Conversan brevemente mientras los agentes, en las afueras de la ciudad, encuentran el maletín de Bill. Excavan la tierra hasta toparse con una puerta que conduce a un compartimento oculto donde hallan el cadáver de Reynolds. Simultáneamente, Clyde utiliza el hueso de su filete para aniquilar a su compañero de celda y espera tranquilamente a ser buscado para pedir una ducha. Nick se da cuenta de que el suministro de oxígeno de Reynolds estaba programado para agotarse a una hora específica, lo que significa que si Clyde hubiera recibido su comida a tiempo, el hombre seguiría con vida. Además, le informan de lo sucedido con el prisionero y su traslado a una nueva celda de aislamiento. El abogado se reúne con él para recordarle las razones de su confinamiento, pero Clyde responde que tiene la conciencia limpia, afirmando que fue él quien no cumplió con la puntualidad del trato, lo que resultó en la muerte de Reynolds. Le pregunta a Nick si cree que su esposa e hija estarían satisfechas con el modo en que las está vengando y luego le devuelve su brazalete. Clyde, con frialdad, le responde que su familia ya no puede sentir nada. En otro momento, Jonas y Nick se reúnen con un viejo conocido de Clyde, Bray, quien se encargaba de realizar ciertos trabajos sucios. Bray les revela que Shelton trabajó con él en la CIA y que era el mejor estratega, advirtiéndoles que están enfrentándose a un hombre capaz de anticipar cada movimiento de sus enemigos. Aunque Nick menciona que Clyde está actualmente encerrado en una celda de máxima seguridad, Bray les asegura que están lidiando con un estratega nato. Si lo capturaron es porque él lo planeó. Incluso el compañero asesinado no es más que un peón en el juego que Clyde domina. Bray les advierte que cualquier persona involucrada en el caso corre un grave peligro. La única manera de detenerlo es eliminándolo. Tras esta conversación, Nick llama a Sarah para pedirle que agende una cita con la jueza y le sugiere que pase unos días con su novio. Además, solicita que envíen una patrulla a su casa para mayor seguridad. Al día siguiente, Nick y Jonas se reúnen con la jueza para solicitar la extensión de la detención de Clyde, con la esperanza de mantenerlo bajo control. Ella acepta la petición, pero al atender una llamada telefónica, el aparato explota, llevándola instantáneamente a la muerte. Posteriormente, Nick confronta a Clyde, acusándolo directamente de ser responsable de la muerte de la jueza Laura. Clyde se muestra ofendido ante la insinuación de que todo se reduce a una venganza personal y le asegura a Nick que si hubiera querido arruinar su vida, podría haberlo hecho durante 10 años, pero no lo hizo. Le advierte que si su trabajo se basa solo en hacer lo que le conviene, entonces algo debe cambiar. Clyde declara que su guerra no es con individuos, sino con el sistema corrupto que los ha unido. Nick, consciente de que es solo cuestión de tiempo para que los cómplices de Clyde también caigan, escucha mientras este delincuente le asegura que no tiene idea de quién lo está ayudando. Luego, nuestro protagonista lanza una amenaza, exige ser liberado y que se retiren todos los cargos en su contra antes de las 6 de la mañana, o de lo contrario matará a todos. Tras esta advertencia, Nick informa a Sarah que Clyde tiene un cómplice dentro de la prisión y que deben encontrarlo de inmediato. Todos revisan decenas de expedientes hasta llegar a la hora señalada, pero cuando el reloj marca las 6 de la mañana y no ocurre nada, recuerdan que no están lidiando con un ser omnipotente, sino con un hombre extremadamente preparado, a quien deben enfrentar con la misma astucia. Mientras se retiran para reunirse más tarde y continuar con su trabajo, los autos en el estacionamiento empiezan a explotar. Nick observa con horror cómo sus compañeros y su asistente de más de 10 años mueren calcinados en sus vehículos. Posteriormente vemos a Jonas y Nick conversando con la alcaldesa. La mujer está desconcertada por el hecho de que, a pesar de tener al hombre responsable de tantas muertes tras las rejas, este sigue causando estragos desde la cárcel. Los hombres suponen que Shelton cuenta con un cómplice externo, pero a la alcaldesa no
le importa cuán inteligente sea este hombre o qué tipo de ayuda reciba. Ella se enfoca en lo que comunicarán a la prensa y Nick le promete que detendrán a este criminal. Como medida adicional, la alcaldesa asigna personal de seguridad a cada uno de ellos, incluyendo a sus familias. Más tarde, Clyde es obligado a salir de su celda para tener una conversación al aire libre con Nick y Dunnigan. Este último, incapaz de contener su furia por la muerte de sus colegas, comienza a golpear al delincuente. Sin embargo, Clyde responde con frialdad, afirmando que todo tenía que suceder de esta manera y que no había otra opción. Nick le recuerda que de no haber aceptado el trato con Darby hace 10 años, podrían haber perdido el caso y dejado en libertad a esos delincuentes. No obstante, Clyde está convencido de que Nick ni siquiera intentó ayudarlo. Además, le advierte que esto es solo el comienzo, prometiendo destruirlos a todos y derribar el corrupto sistema judicial. Durante los funerales, Jonas le pregunta a Nick si son responsables de lo que está ocurriendo, dado que hace 10 años dependía de ellos hacer justicia. Tras esto, se dirigen a otro lugar y notamos que están siendo vigilados por alguien que utiliza un carrito a control remoto. Este misterioso observador, con solo accionar un botón, provoca el colapso del sistema eléctrico de los autos. Cuando logran avanzar, un tiroteo inesperado se desata contra las camionetas, centrando su ataque en el vehículo de Jonas hasta que logran herirlo y finalmente hacerlo explotar. Los demás no pueden intervenir en la escena y Nick observa impotente cómo, uno a uno, sus compañeros van perdiendo la vida. Posteriormente, Nick se reúne nuevamente con la alcaldesa, quien le recuerda la promesa que le hizo. La ciudad entera se encuentra ahora a merced de un psicópata que busca vengar a su familia. Antes de que la alcaldesa lo despida, Nick toma la iniciativa y presenta su renuncia, pero la mujer se opone firmemente, no está dispuesta a aceptar su renuncia y lo nombra rápidamente como fiscal del distrito. La alcaldesa de Filadelfia ordena entonces la implementación del código de emergencia estatal. Se cierran los accesos a la ciudad, se restringen las entradas y se neutraliza cualquier amenaza, por mínima que sea, con el fin de garantizar la seguridad de la población. Nick repasa el caso una vez más y Dunnigan le informa que el robot que eliminó a Jonas Cantrell estaba cargado con municiones militares. Dunnigan teme que él sea la próxima víctima de Clyde. De repente, Nick recibe un correo electrónico de Chester, el novio de Sarah, quien le envía un registro de los gastos empresariales de Clyde. Además, exige un informe de todas las propiedades industriales vendidas en los últimos 10 años. Nick estudia y analiza los datos obtenidos y sin perder tiempo se reúne con Dunnigan para informarle que Clyde es el propietario de un edificio adyacente a la cárcel. Al entrar en la propiedad encuentran un auto. Al accionar un botón descubren un túnel que conduce a un depósito de explosivos, junto con disfraces y un acceso a varias celdas de aislamiento. Sin embargo, cuando Dunnigan sube las escaleras con la intención de sorprender a Clyde, se encuentra con una celda vacía, pues en realidad este hombre está en el ayuntamiento, haciéndose pasar por personal de limpieza. Tras ser registrado, se le permite el acceso, y Nick nota que Clyde ha intervenido las cámaras de seguridad de la prisión. Al descubrir sus planes, se dirigen rápidamente a su ubicación. Se emiten órdenes para recibir apoyo y evacuar el edificio, pero hacer ruido podría ser contraproducente, por lo que deciden actuar con discreción. Mientras tanto, nuestro protagonista está preparando los dispositivos explosivos dentro del ayuntamiento. Nick y Dunnigan llegan al lugar, donde el detective Garza les informa que el apoyo está en camino. Al entrar se encuentran con la noticia de una reunión en la que asistirá la alcaldesa. Logran localizar la más reciente ubicación de Clyde en el inmenso edificio y se lanzan en su búsqueda. Sin embargo, solo encuentran una sala de tribunal vacía con un maletín. Al mismo tiempo, Clyde ya ha salido del lugar y desde su auto observa la sala de reuniones situada sobre el maletín. El detective Garza intenta abrirlo, mientras Clyde, al encontrarse con un embotellamiento debido a su búsqueda, toma un camino alternativo para evitar la alcabala. Garza abre el maletín en presencia de Nick y Dunnigan, descubriendo material explosivo con la capacidad suficiente para destruir ese piso y el superior. Al observar detenidamente, notan que el detonador es un teléfono celular, el cual podría activarse con solo recibir una llamada. Dunnigan intenta alertar a la seguridad de la alcaldesa sobre el peligro inminente, pero Nick, consciente de que están siendo vigilados, ordena no mencionar nada. Mientras tanto, Clyde ha regresado a su propiedad y ha retomado su uniforme de prisionero. Observa la cámara y escucha atentamente las palabras de la alcaldesa. Durante la reunión, ella cuestiona por qué Shelton sigue en la ciudad, ya que este hombre ha logrado burlar desde el Departamento de Policía Estatal hasta el FBI. Sin embargo, Clyde regresa a su celda, mientras la alcaldesa insiste en utilizar cualquier pretexto para exiliar a este hombre de la ciudad con el fin de preservar la seguridad local. Nuestro protagonista es sorprendido en su celda por el fiscal. Él comenta que no esperaba visitas y añade que habría limpiado el lugar para recibirlo, pero Nick no ha ido a socializar. Le dice que nunca antes había conocido a alguien que cavara un túnel para entrar en prisión. Él evita que el hombre se le acerque mostrando un arma y continúa alabando su audacia por haberse enviado a la celda con mayor seguridad. Entre risas, Shelton le dice que el juego consiste en hacerles creer que llevan la delantera. Pregunta si atraparon a su cómplice, a lo que Nick responde afirmativamente, felicitándolo por su inteligencia. Clyde, satisfecho, agradece que se reconozca su esfuerzo y añade que pronto todos lo notarán aún más.
años. Con el celular en la mano, Nick rememora las palabras de un viejo amigo, quien le aconsejó que no podían retractarse de sus decisiones, sino reconsiderar las que podrían tomar en el futuro. El fiscal le ofrece a Clyde una salida de toda esta situación, instándolo a que cumpla con los principios legales que ha estudiado durante años. Le brinda una oportunidad para hacer lo correcto, pero nuestro protagonista responde que eso es precisamente lo que ha estado haciendo, aunque Nick no lo pueda ver desde su perspectiva. El fiscal, con firmeza, le dice a Clyde que está mancillando la memoria de su hija al causar el mismo dolor que él mismo guarda en su interior. Estas palabras tocan un punto sensible en Clyde, quien pregunta si Nick está intentando hacer otro trato con él. Sin embargo, el hombre responde que, gracias a lo aprendido en este caso, no hace tratos con asesinos. Shelton comprende que finalmente ha logrado su objetivo, legitimar la justicia verdadera que le fue arrebatada junto con su familia. Sentado con el número marcado en pantalla, Clyde escucha que podría estar a punto de tomar una decisión con la que vivirá el resto de su vida. Se disculpa por lo que está a punto de hacer y el hombre también lo lamenta. Luego presiona el botón de llamada, haciendo que el abogado salga de la celda rápidamente, dejando a Clyde encerrado con el tono de llamada del celular resonando en el maletín bajo su cama. Donegan y Nick se alejan lo más rápido que pueden del área de explosión, mientras que Clyde, resignado a su destino, observa el brazalete de su hija fallecida antes de ser consumido por las potentes llamas que destruyen el lugar. Finalmente, algunos días después, Nick se toma el tiempo de asistir en persona a una presentación musical de su hija, negándose a verla solo a través de una grabación.